hablar sobre, sobre las pequeñas deformaciones que se generan en un elemento, ¿no?, de una estructura. Entonces es importante que ustedes puedan tomar en cuenta ese detalle porque en una estructura, por ejemplo, ocurre eso, ¿no? No solamente pequeñas deformaciones, también hay pequeñas en temas de deformaciones angulares, ¿no? También hay deformaciones angulares. A ver, ¿qué quería mostrarles? Estaba expresado de esta forma, el tema de las pequeñas deformaciones, ¿sí? Entonces, vean aquí, por ejemplo, los componentes que se muestran para cada uno. Bueno, está expresado en base a un campo de desplazamiento, ¿no? O un campo de movimiento. Si nosotros, por ejemplo, directamente podríamos aplicar estos elementos para poder hacer nuestras derivadas, ¿no? Y podemos encontrar directamente lo que son sus campos de desplazamiento, ¿no? O como hemos aplicado lo que son mm, el euleriano y el lagrangiano, que están expresados justamente para también encontrar lo que son las deformaciones, ¿verdad? Entonces, su ecuación para poder aplicarlo acá, por ejemplo, está con esta relación, ¿no? Aquí lo vamos a colocar y este va a venir acá, ¿ya? Ese sería el concepto del tensor de pequeñas deformaciones. Ahora, si nosotros, por ejemplo, acá le aplicamos un campo de desplazamiento, como estaba en el ejemplo, ¿sí? Había un ejemplito que estábamos viendo. eh, bueno, con respecto a, para un elemento, por ejemplo, en un elemento tridimensional, por ejemplo, nosotros podríamos expresarlo así, ¿no? Como este elemento. Ahí estaría, ¿no? Así es lo que justamente podemos ver en un elemento tridimensional. Ahí ustedes pueden observar que el elemento, por ejemplo, está expresado con un desplazamiento angular más, ¿no? Yo tengo un cubo ahí perfecto en un elemento tridimensional en mis ejes 1, 2, 3 y hay un desplazamiento, ¿no? Entonces, tensorialmente estas pequeñas deformaciones en mecánica del medio continuo, por ejemplo, o en mecánica de sólidos, pues nosotros podemos aplicar estos elementos de estas pequeñas deformaciones que se suscitan en un elemento estructural. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, para un elemento, ¿no? Puedo aplicar directamente este campo de desplazamientos como está acá, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿se acuerdan que para este elemento de acá podríamos haber encontrado ¿no? Es el desplazamiento que se ha producido con respecto a este A y B, y aquí tengo justamente mi relación, ¿no? Entonces, en base a eso, yo puedo plantear mis componentes tanto en X, tanto en este elemento X1, 2, ahí estaría, ¿no? Los tres componentes, ¿sí? Pero con esto, ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar el gradiente, hemos dicho, ¿no? ¿El gradiente de qué? De deformaciones podríamos encontrar, ¿no? El gradiente o el tensor del gradiente de deformaciones. Pero como nosotros necesitamos encontrar el tensor de pequeñas deformaciones, entonces podríamos plantearlo de manera mucho más directa, que estos componentes, por ejemplo, del sistema deformado, en función de los componentes del sistema sin deformar, ¿no?
Entonces, los componentes de los desplazamientos, ¿sí? Los componentes de los desplazamientos podríamos utilizar mediante estas relaciones, ¿no? Estos componentes, por ejemplo, podríamos tomar en cuenta, ¿sí? Componentes de desplazamientos. ¿Y esos cuáles van a ser? Por ejemplo, esos componentes directamente van a ser, pues, las relaciones de donde, por ejemplo, estos desplazamientos estarían expresados de esta manera, ¿no? Entonces, si estos desplazamientos, por ejemplo, yo los voy a utilizar para justamente hacer estas derivadas parciales y encontrar estas pequeñas deformaciones, ¿qué es lo que voy a poder obtener? ¿No? Los componentes de desplazamientos, más que todo, están en función a las relaciones que se realizan en un elemento de directamente de un cuerpo, ¿no? En este caso es un elemento de cizallamiento, podríamos decir, de corte, ¿no? Ahora, si yo le aplico, por ejemplo, esas relaciones, ¿no? Esas relaciones, en primera instancia podría aplicarlo a mi elemento, ¿no? Decir, por ejemplo, ¿cuál es el gradiente de deformaciones? ¿Sí? El gradiente de deformaciones estaba expresado como esta relación, ¿no? Aquí hemos visto que hay, ¿verdad? Este sería, por ejemplo, mi gradiente de deformaciones, ¿no? Ahora, si este elemento, ¿no? Aquí, si todo este elemento, bueno, estos elementos que yo tengo, les aplico acá con esta fórmula, bueno, con esta matriz, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener esta otra matriz, ¿no? Porque la derivada parcial del elemento 1, x1 va a ser 1, ¿no? La derivada parcial de x1 con respecto a x2 no hay para esa línea. Derivada parcial de 1 de x3 tampoco hay. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Está claro? ¿Se entiende lo que les estoy explicando? Hasta esa parte sí, Sí, ingeniero. sí. Ya. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen aquí otro más, ¿no? Aquí está otro. X2 más X3, o sea, este puede variar, ¿no? No, esto yo les podría dar otro término y ustedes tienen que aplicarme para poder encontrar el gradiente de deformaciones, ¿no? Aquí, X2, la derivada parcial de X2 sobre X1, ¿no? Sobre X1, de X2 ahora, todo respecto a este de acá, ¿sí? De X2. Esto, por ejemplo, ustedes han visto en mecánica racional, tanto les han sacado la mostaza en ecuaciones diferenciales, entonces no es nada, o sea, no es cosa de que ustedes no hayan visto, digamos, ¿no? Nadie me puede decir, bueno, esto nunca hemos visto, no, no, no es así, sino ustedes han visto todo un semestre en mecánica racional, han visto también en ecuaciones diferenciales, solo que aquí le estamos aplicando un poco más, le podríamos decir avanzado, pero al tema de la parte estructural. Hemos dicho cómo es que el elemento, ¿no? Más que todo hemos visto en el espacio, ¿no? En 2D. Ahora le estamos aplicando un poco aplicado a elementos tridimensionales, ¿no? Entonces, el hacer una derivada parcial o hacer una derivada total, pienso que nadie se va a complicar ahí, ¿no? O sea, eso siempre ustedes van a ver, ¿no? Ahora, si por ejemplo, si no lo han aprovechado ecuaciones diferenciales, ¿no? En la última parte, por ejemplo, hacen aplicaciones a elementos, ya ahí estamos en problemas, ¿no? Entonces aquí, si yo derivo, por ejemplo, la derivada parcial de este campo, ¿no? Del campo que estamos hablando, de lo que es nuestro elemento, ¿no? Para poder definir lo que son los componentes del sistema, ¿no?
Esos son los componentes del sistema. A esto se le denomina justamente, aquí lo voy a escribir ya, componentes del sistema. ¿De acuerdo? Componentes del sistema. Entonces, la segunda, por ejemplo, si yo derivo de x2 respecto a x1, ahí no hay nada, no hay ninguno. Entonces, esto va a ser 0. La siguiente, derivada parcial de x2 respecto a x2, 1, ¿no? 1, porque ahí no hay más, no hay más. La derivada parcial de x2 respecto a x3, directamente me va a quedar ahí tangente, ¿verdad? La derivada parcial de x3 del componente 3, directamente x3, eso va a ser 0, porque no hay respecto a x1. Derivada parcial de x3 respecto a x3 respecto a x2 sería ahí, ¿no? De x2 tampoco no hay nada, ¿no? Eso sería x2. Entonces tampoco no hay nada. La derivada parcial de x3 respecto a la variable 3, 1, ¿sí? Ahora, pero también lo puedo aplicar. Bueno, este es el gradiente de deformaciones, pero también lo puedo aplicar yo a esto, a la parte de lo que hemos visto, ¿no? Lo que estamos viendo al tensor de las pequeñas deformaciones, ¿verdad? Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, su determinante, ¿no? Encuentro su determinante, por ejemplo, de esa matriz, ¿sí? Si encuentro su determinante de esta matriz, entonces aquí, ¿no? Aquí decimos, hallando la determinante de la matriz, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿No? Voy a decir que esa determinante directamente es 1, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que a partir de este elemento que estamos viendo acá, este de acá, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, si yo pongo aquí, si ustedes hacen la prueba en su calculadora, entonces yo digo aquí esto va a ser, y aquí voy a colocar esta determinante, ¿no? Y le coloco acá, ahí está, ¿no? Entonces, su determinante directamente de esa matriz, ustedes hallan la determinante de una matriz, bueno, en este caso hemos encontrado que es justamente 1, 0, 0, 0, 1 tangente, 0, 0, 1, entonces su determinante de ese elemento va a ser 1, ¿sí? Ahora, recíprocamente, bueno, y ahora veamos el tema de los desplazamientos, ¿no? Si vemos el tema de los desplazamientos, vamos a poder observar ya directamente estos campos, ¿no? Es decir, por ejemplo, a ver aquí, ¿no? Donde hemos visto de que cada uno de estos, por ejemplo, pues tiende a tener esa relación, ¿no? Pequeñas rotaciones y pequeñas deformaciones, ¿sí? Ahora, si yo vuelvo a aplicar esa misma relación, ¿no? Ahora, si yo le aplico ahora esta relación, ¿cómo quedaría mi ecuación, no? ¿Cómo quedaría? Esto está aquí, ¿sí? ¿Ve? Ahora, si yo aplico esta, ahora, para lo que hemos dicho, ¿no? Tensor de pequeñas deformaciones, esto va a ser igual a ¿qué? ¿No? Si yo aplico, va a ser directamente a esta relación, ¿no? Nos va a dar esta relación de acá, ¿no? Aquí le voy a colocar y ustedes tienen ya esta relación, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, decimos, por ejemplo, la derivada del desplazamiento u respecto a x1, no hay nada, ¿no? Aquí solamente es 0, pero puede tener un desplazamiento, ¿no ven? Puede tener. Al siguiente,
derivada de U1 respecto de X2, derivada de U2 respecto a X1, no hay nada, por eso aquí es 0, 0, 0, ¿verdad? Aquí otro, bueno, aquí por ejemplo, aquí, ¿no? Este de aquí. U2, 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 ahí está U2, derivada parcial de X1, ¿no? Derivada parcial de X1 de U2 respecto a X1, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? U1 tampoco hay, ¿no? No hay. U1 respecto a X2 tampoco no hay nada, ¿sí? Entonces, bueno, este un medio le podemos nosotros incluir ya también dentro de lo que es la matriz, ¿no? Es decir, aquí 2 dividido entre 2, 2. Aquí va a quedar un medio, un medio, un medio, 1. Bueno, aquí esto va a ser directamente solito, esto va a ser un medio, bueno, este ya también, ¿no? Entonces, seguimos aquí, aquí, ¿no? Derivada de U2 respecto a X2, tampoco esto está con X3, nada que ver. La derivada parcial de U2 respecto a X3, ahí sí hay, ¿no? Derivada de U2 respecto a X3, me va a quedar, ¿qué? Tangente, ¿sí? Más derivada de U3 respecto de X2, aquí no hay nada, esto es cero. Por eso se queda con tangente. Derivada parcial de U3, o sea, del desplazamiento 3 respecto de X1, U3, aquí es cero, no hay. Más derivada parcial de U1 con respecto a aquí tampoco no hay nada, ¿sí? No hay nada. Aquí, para el siguiente, para este elemento de acá, ¿no? Derivada parcial de U3 respecto a U3, ¿no? Aquí está mi U3. Eso fíjense bien. Derivada parcial respecto a X2. No hay. Más derivada parcial de U2 respecto a X3, tangente, ¿no? Pero si hubiese algo aquí, ustedes le tienen que justamente sumar a ese término, ¿verdad? Tendría que sumarse para encontrar ese tensor de pequeñas deformaciones. Entonces, con los componentes de este sistema, yo puedo encontrar la gradiente de deformaciones. Pero con los componentes de desplazamientos que tiene, y en este caso es U1, U2 u U3, voy a poder encontrar directamente sus componentes de desplazamientos, ¿no? Entonces, fíjense cómo quedaría. Bueno, esto U3 respecto a U3, aquí no hay nada, no es cero. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque ahí está, esas derivadas. ¿Está claro? ¿O no se entiende? Sí, sí, se entiende, Inge. Muy bien. Listo. Listo. Entonces, por ejemplo, este es el elemento de lo que hemos hablado, ¿no? Este, por ejemplo, este concepto es bien importante en la mecánica estructural y que se basa justamente en este componente, ¿ya? A eso se le denomina tensor de pequeñas deformaciones, ¿no? Ahora sí, una vez que ustedes han tomado en cuenta esta relación, pues nosotros podemos directamente, a ver, ahora, para que justamente haya este elemento, ahora si yo encuentro el tensor de esas pequeñas deformaciones, o encuentro, por ejemplo, como si estuviese encontrando su determinante, por ejemplo, esto debería cumplirse que esto también es igual a cero, ¿no? Pero aquí fíjense que este elemento era su determinante igual a uno, pero acá esto es igual a de todo ese elemento que estamos hallando, pues va a ser igual a cero, ¿no? Si ustedes le colocan a su calculadora, pues les va a dar que justamente ese tensor de pequeñas deformaciones nos va a dar igual a cero, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no hay variación de volumen, ¿no? No hay esa variación de volumen que estuviésemos hablando en un elemento de corte simple, ¿no? Ahora también podemos ver que el tensor, también hay otro concepto que aquí vamos a ver ahora, se llama tensor de pequeñas rotaciones, se llama, ¿sí? Tensor de pequeñas rotaciones. Ahora sí, ¿no? Tensor de pequeñas rotaciones. Entonces, ese tensor de pequeñas rotaciones, ¿cómo estará expresado? Está expresado mediante con esta relación, ¿no? En este caso, directamente yo voy a tener esta relación de acá, ¿sí? En esto solamente cambiaría, como hemos hecho en el lagrangiano, ¿se acuerdan? Ah, no, en el tema de los simétricos y los asimétricos, ¿se acuerdan, no? Que justamente ayer también les expliqué, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, este concepto, así estaría expresado. Solamente este es con negativo, ¿no? Pequeñas rotaciones, este es con negativo. Y pequeñas deformaciones, fíjense que esto tiene un signo positivo, ¿no? El otro es negativo. Entonces, a eso se le denomina lo que son las tensor de pequeñas rotaciones. Pero si yo encuentro, por ejemplo, lo expreso de manera tal que con la matriz de la determinante, por ejemplo, la matriz, lo que son la gradiente de deformaciones, lo podría expresar también de esta forma, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Aquí solamente esto va a cambiar con su signo positivo, ¿sí? Va a ser con su signo positivo. Entonces está ahí. Ahora, pero como esto, ¿cómo lo puedo expresar? Lo único que cambia aquí con sus signos negativos que tiene. Entonces, cada uno de estos términos, ustedes saben que para cada uno de estos elementos, pues, ¿cómo estaría expresado nuestra matriz? Es de esta forma, ¿no? Tiene, por ejemplo, esta relación de acá, ¿no? Cada uno de estos términos está expresado de esta forma, ¿no? Ahí está, ¿no? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ¿no? Entonces, así está expresado esta matriz de pequeñas deformaciones. Veamos ahora esto de pequeñas rotaciones. Tiene también el mismo concepto que el anterior, ¿no? Vean, por ejemplo, que acá lo mismo puedo plantear, ¿no? Puedo plantear, ahí está el primero, ¿no? El primero, por ejemplo, va a ser este, el, el 1, 1, ¿sí? Si hacemos nosotros, por ejemplo, y si le volvemos a aplicar estos campos de desplazamientos acá, ¿no? Aquí los voy a copiar. Si vuelvo a aplicar estos campos de desplazamientos, ¿no? Aquí les voy a colocar, ¿ya? Nuevamente puedo tener un componente de desplazamiento, a ver, este lo voy a mover un poquito, ¿ya? Bueno, este es su concepto, pero le quiero aplicar ahora a este mismo ejemplito, pero solo que ahora van a ser rotaciones, ¿no? Si le aplico, por ejemplo, acá, la primera, en este caso, solo este es con negativo, ¿no? Con su negativo, entonces,
tanto ese elemento como el otro, pues me va a dar directamente sus componentes, que en este caso es este, lo voy a borrar, le voy a dar así, ¿no? Este sería. El primer componente, por ejemplo, dice 1/2 de la derivada de U1 respecto a X1 menos, ¿no? Esa formulita ahora cambia. ¿Se acuerdan que aquí todos eran positivos, ¿no? Todos eran, ninguno era negativo. Si se fuera aquí, si revisan, ninguno es negativo. ¿Ya? Entonces acá justamente está tomando en cuenta las componentes del desplazamiento. Entonces, este elemento de acá podemos nosotros tomarlo en cuenta desde ese punto de vista. En este caso, esto va a ser 0 y lo mismo va a ser el W22 y el W33. O sea, que está diciendo que si yo armo, por ejemplo, la matriz aquí, ¿no? Vamos que aquí. Bueno, aquí, 1, 1, ya sabemos que este es el 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3, está la diagonal, ¿no? Entonces dice 0, 0, se va a cumplir esa condición. Ahora, si hacemos los siguientes, por ejemplo, voy a decir, por ejemplo, que esto va a ser así, ¿no? En las siguientes, para poderlos derivar, les voy a traer acá, ¿no? Ahora, por ejemplo, el 2, 3. ¿A cuál es el 2, 3 acá? El 2, 3, aquí está, ¿no? El 2, 3 justamente tendría que, es este, ¿no? El 2, 3, este de elemento de acá. Pero veamos ahora aquí nuestro caso. El 2, 3 y el 3, 2. El 2, 3 y el 3, 2. ¿Se acuerdan que esto por el teorema de Maxwell, se acuerdan que hemos visto que la reciprocidad, ¿ves? La reciprocidad, cuando yo analizo una deformación 1, 2, esto va a ser igual a la deformación 2, 1, ¿no? Entonces lo mismo digo, la deformación 2, 3, o también se llama el teorema de Betti, ¿se acuerdan? Eso ya se vio eso, ¿no? O lo mismo el 3, 2, ¿sí? ¿Sí? Teorema de Maxwell o el teorema de Maxwell o Betti, ¿sí? Eso es, ¿no? Entonces se cumple igual esa condición acá. Entonces aquí, fíjense que ya le estoy aplicando, y como tiene aquí un medio, ahí está su medio, ¿no? Por eso viene solamente con su signo, solo que el signo está cambiado ahí, ¿ven? Con el signo cambiado, bien, ¿ya? Entonces, con esos cambios, ¿cómo ya sería mi elemento de mi matriz? Entonces, yo voy a tener esta relación, porque todos los demás, esto también va a ser 0, ¿no? Por lo tanto, ya tomando en cuenta esa misma relación, voy a tener este, ¿no? Este es lo que nace a partir de todo esto, ¿no? Que hemos planteado, nace esta matriz, ¿no? Esto es de esto. ¿Listo? Entonces, el primero, fíjense, diagonal 0, 0, 0. Claro, entonces, si esto es 0, directamente esto también va a ser 0, ¿no? Este es el 1, 1. El 1, 2, 0. El 1, 3, 0, ¿no? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, si hago, este también es lo mismo. Y si planteamos esa misma relación, todo esto, fíjense, 0 por esta condición, ¿no? Bueno, mucha línea aquí, le voy a borrar, ¿ya? Listo.
Entonces, a partir de ahí ya aparecen justamente varios componentes, el tema de rotación, eso son pequeñas rotaciones, ¿no ven? Pequeñas rotaciones, ¿no? A ver otro ejemplito, ¿no? De algo simple, podría ser también, que se podría presentar, ¿no? Si yo tomo en cuenta, por ejemplo, igual, este componente, aquí tengo otro, por ejemplo, ¿no? Ejemplo 2, aquí lo voy a colocar. ¿No? Las componentes, ahí están, ¿no? Dice, por ejemplo, las componentes del sistema deformado en función de las componentes del sistema sin deformar, ahí está, ¿no? Este elemento y este. Esos son los campos, ¿no? Ahí está su deformación, ¿no? Cómo es que de la parte inicial esto se está deformando viendo justamente esas características del elemento. Pero a partir de ahí, ¿yo qué puedo encontrar? Puedo encontrar que dijimos, podemos tener las componentes de desplazamientos, ¿no? Sus componentes de desplazamientos está expresado con esta relación, ¿no? Ahí está, ¿sí? Las componentes de desplazamiento respecto a cada una de las variables, ¿no? Serán, por ejemplo, de la parte inicial, como dice, ¿no? Como dice en el primer capítulo, dice, en el primer punto, dice, componentes del sistema deformado en función de las componentes del sistema sin deformar, ¿sí? Entonces aquí está el concepto, este sería mi concepto. Es algo que, por ejemplo, cuando ustedes hacen inicial, final, ¿ve? O como planteamos por ejemplo, o aquí, ¿no? Podría ser también de la siguiente forma. Si hablamos en el plano, digamos, nosotros agarramos aquí un material, este es mi material, y le aplico yo una fuerza, este elemento se va a deformar, ¿no? Entonces este es mi inicial y este otro va a ser mi deformación, ¿no? O mi desplazamiento. ¿Cuánto se ha desplazado? ¿No? Por eso dice aquí, inicialmente, ¿qué ha pasado? No ha pasado absolutamente nada, porque no le estaba yo aplicando ninguna fuerza. Pero cuando ya le aplico una fuerza a un material, a un cuerpo, pues esto se va a presentar ya y ya se va a deformar, ¿no? Se va a producir un desplazamiento. O también yo lo podría decir, Inge, por ejemplo, ¿sí? Inge, se congeló la pantalla. O bueno, a mí se me congeló, no sé si a los compañeros también. Del mío igual, Inge. Ya. ¿Cuál, Inge? A ver. ¿Ahora se ve? Sí, 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 Inge. Muy bien, gracias. Entonces les decía que este es un material, por ejemplo, que estaba inicialmente sin cambiar nada, ¿no ve? Por eso dice acá, componentes del sistema deformado en función de las componentes sin deformar, ¿no? Entonces, este desplazamiento para mí, yo lo voy a llamar ahora como U, ¿no? Ya no le estoy llamando ese valor de sigma o como, bueno, esa simbología griega, ¿no? Ahora estamos diciendo, estos son mis componentes de desplazamiento, ¿ya? A partir de ahí, yo puedo encontrar qué aspectos, ¿no? Con estos componentes yo puedo hallar directamente lo que son la gradiente de deformaciones, ¿no?
la gradiente de deformaciones. Entonces, eso podemos encontrar acá. Ahí está. No es nada más, bueno, esta gradiente de deformaciones, ¿con qué voy a encontrar? A ver, aquí voy a colocar, ¿ya? Esta gradiente de deformaciones lo voy a encontrar mediante estas relaciones de acá, ¿no? Ese es el análisis. Entonces, con este elemento, con estos componentes, ¿sí? Con estos componentes, yo puedo encontrar mi gradiente de deformaciones. Bueno, aquí no voy a volver a repetir. Aquí, por ejemplo, derivada de x1 respecto a x1, 1, ¿no? 1, 0, 0, 0, 1, seno, ¿no? Y aquí lo mismo, 0, 0, coseno. Son derivadas parciales, no es nada complicado, ¿ya? El siguiente punto, justamente cuando hemos hablado, por ejemplo, de el tensor de deformaciones lagrangianos, por ejemplo, hemos visto que su determinante, por ejemplo, de ese concepto, ¿no? Ahora su determinante ya pues va a variar, ¿no? Su determinante, si yo hallo la determinante de ese concepto, para la variación del volumen, ¿no? Aquí voy a colocar, para la variación del volumen, entonces, ¿sí? Entonces su determinante de esa relación ahora cambia, ¿no? Ya no es 1, ahora es coseno, ¿verdad? Un ratito, por favor, animalito. Ya. Entonces, esa variación o la determinante, por ejemplo, hemos encontrado que esto es la variación específica del volumen, por ejemplo, directamente para mí sería la determinante, ¿no? Ahora, si yo le aplico ese mismo elemento, ahora lo mismo, el mismo concepto, pero ahora le voy a encontrar directamente al tema de las pequeñas deformaciones, ¿no? Y esas pequeñas deformaciones, hemos dicho que es este concepto, ¿no? Ahí está, ahí, ¿no? Esas, por ejemplo, son las pequeñas deformaciones, ¿no? Igual, ahí está la misma relación, este es con positivo, ¿no? ¿Y cuál sería el resultado que nosotros obtenemos respecto a este? Directamente va a ser ya de esta forma, ¿no? Si yo hago esas derivadas, si hago estas derivadas, por ejemplo, voy a obtener esa relación, ¿no? Derivada de U1 respecto a X1, 0, ¿no? Por eso ahí arriba 0, 0, 0, 0, 0, 0, está, ¿no? 0, 0, 0. Porque aquí derivada de U1 respecto a X2, no hay. Derivada de X2 respecto a X1, tampoco aquí no hay, este es X3. Derivada de U1 respecto a X3, no hay nada. Respecto de U3
U3 dice respecto a X1. Aquí U3 está con X3, nada que ver. Por eso esto es 0, 0. ¿Verdad? Y así voy a ir haciendo mis derivadas parciales para poder obtener directamente esta matriz, ¿no? Esta matriz de el tensor de pequeñas deformaciones que se van a presentar en este punto, ¿no? Y a partir de ahí, pues las componentes, por ejemplo, podríamos decir nosotros que podríamos hablar que para cada uno de estos componentes podríamos analizar de esta forma, ¿no? Decir, por ejemplo, que este elemento, si nosotros obtenemos, podemos decir que el concepto va a ser este de acá, ¿no? Y por ejemplo que para la componente 3, 3, ¿no? Que está aquí en la parte baja, este sería mi componente 3, 3, ¿no? Este es de acá, mi componente 3, 3. Cuando el ángulo va a ser 90 grados, o sea, 90 grados pi medios, entonces si yo reemplazo en cosiendo en tita, me va a dar que esto va a ser igual a 1, ¿no? Quiere decir que la componente 3 dice desapareció y queda solo el plano 1, 2. ¿Sí? Entonces estaríamos en un plano directamente como si estuviésemos hablando. Aquí hemos visto, ¿no? El plano, ¿dónde estaba? Aquí. Ya no habría el componente 3, sino habría solamente 1, este, ¿no? 1 y 2, dice. Por eso está explicando ahí justamente esa relación. ¿Ya? Y lo mismo, si planteo para esta misma relación ahora, y para ahora el otro, ¿no? El otro, este va a ser el tensor de pequeñas rotaciones, ¿no? Tensor de pequeñas rotaciones. Y yo le podría llamar así. Y bueno, así, esto sería el concepto, ¿no? Ahí mismo lo vamos a colocar para que veamos. Hemos dicho que el tensor de pequeñas, nuevamente voy a colocar el concepto para que no se olviden. Entonces esto va a ser así, ¿no? Ahí, para que se entienda un poquito mejor el concepto. Fíjense que si ustedes comparan, si comparamos nosotros, por ejemplo, esta relación, bueno, voy a borrar ya. Si comparamos, por ejemplo, esta relación con este otro, bueno, este es justamente, o lo puedo expresar de esta forma, a ver, chiquito está, ¿no? Un poquito pequeño está. Ahí. Fíjense que este es con positivo, solamente esto cambia con negativo. O dice, o también puedo expresarlo de esta forma, ¿no? Si quiero encontrar, por ejemplo, si quiero encontrar el tensor de pequeñas rotaciones, voy a aplicar ese concepto, o sea, bueno, ahí está la matriz de la gradiente de deformaciones menos la matriz de la gradiente de deformaciones transpuesta, ¿a ver? Así está. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿será lo mismo si yo utilizo este elemento a la menos 1? Esto es lo mismo cuando hago este elemento de esa matriz de la gradiente de deformaciones. ¿Es lo mismo el concepto? Es igual. Mano, No, Inge, uno es la inversa y el otro es la transpuesta. Ah, exacto, ¿no? No es igual, correcto. ¿Ve? Entonces, uno es la inversa y el otro es la transpuesta, ¿sí? Entonces, algo que justamente hay que manejar bien en temas de
la mecánica tensorial, por ejemplo, todo lo que es la parte de la mecánica del medio continuo, la mecánica de sólidos, pues está justamente con eso de la transpuesta, ¿no? Ya, para que no se confundan, lo voy a borrar, ¿ya? Ya. Entonces, a partir de ahí también podemos nosotros encontrar esa relación, ¿no? ¿Y cuál sería esa relación? Lo único, ahí le voy a colocar ya directo, ya les he explicado más adelante cómo se realiza, ¿sí? Y les voy a colocar ya directamente el valor que salía, porque aquí ya hemos hecho, ¿no ven? Aquí ya hemos hecho aquí. Lo mismo, es el mismo concepto que para este otro, solo que ahora aquí ya aparecen, claro, como tiene más componentes los desplazamientos, por eso aquí aparecen directamente un medio y lo que es este, ¿no? Menos un medio de seno. Claro, la reciprocidad que existe en esos dos, solo que uno es positivo, el otro es negativo, ¿no? ¿Listo? Entonces, bueno, eso era un corte simple, digamos, ¿no? Un corte simple. También les he explicado que hay un corte, una rotación pura, digamos, que le podríamos llamar, ¿no? Pura, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ahora sí, ya vamos a pasar al otro tema, que son las tensiones, ¿no? Vamos a ver las ecuaciones de equilibrio que les había hablado, ¿no? Para poder ya definir los conceptos. La anterior clase, cuando hemos ido hablando, por ejemplo, las tensiones de Cauchy, las tensiones que estaban en base a justamente lo que se utiliza, ¿no? En el concepto de ya sea tensión o esfuerzo en la mecánica de sólidos, hemos ido hablando de ese tema, y bueno, pues estaba expresado mediante este componente, ¿no? De una parte continua, y le vamos a colocar así, ¿no? Otra vez el grafiquito ahí. Aquí vamos a colocar ahora tensiones se llama, o otros dicen esfuerzo también. Bueno, para nosotros eso, bueno, es solamente una nomenclatura, ¿no? Que puede variar, ¿no? Pero el concepto principal de esto era justamente manejar lo que era las tensiones de Cauchy, hemos dicho, ¿no ve? Hemos ido hablando y más que todo hemos visto esfuerzos cortantes, axiales, pero la ecuación más importante de esto era la, lo que les decía, ¿no? Las tensiones de aquí, ¿no? Esto es lo que les voy a colocar ahí, ¿no? Una modelación de la tensión de Cauchy, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que estos términos, cuando hablamos de esto, nosotros podemos analizar, por ejemplo, un cuerpo, un volumen para un área, ¿no? Y esta área, pues, ¿qué tiene? Tiene dos componentes, ¿no? Tiene dos componentes, una que es justamente el elemento de área, ¿no? O de superficie también le podríamos llamar así, o de tensiones. Cuando hablamos para un cuerpo ya tridimensional, estudia un elemento de un área, que en este caso es una variación de esa superficie, donde actúa una fuerza, variación de fuerza. Esa variación, bueno, esa orientación, por ejemplo, del elemento, se realiza a través del vector unitario normal, ¿no ven? Un vector unitario normal. Es como ustedes encontraban un vector unitario, ¿no? Un vector unitario en su materia de física, ¿no se acuerdan? Los vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué es un Vector vector del módulo unitario? 1.
Correcto, exacto, ¿no? Sí, eso es. Entonces, yo les decía, bueno, pues a partir de ahí aparecen justamente unas pequeñas fuerzas, ¿no? Unas fuerzas que se van a generar de esta forma, ¿no? A ver, aquí les voy a colocar para que se vea un poquito más. Pero ya hablando desde un punto de vista tensorial, ¿ven? Entonces, aquí. A ver. Ahí está. ¿Sí? Esto les quería decir. Fíjense que ese elemento que ustedes conocen, bueno, este es un elemento tangencial, este es mi superficie, bueno, que tiene también un volumen, y ahí está la normal y la tangencial, ¿no ve? Pero hay una fuerza que se va a generar de acuerdo a ese pequeño volumen, ¿no ve? Entonces, a partir de ahí aparecen justamente esos conceptos de esas pequeñas, como un vector, ¿no? Podríamos llamar nosotros como un pequeño vector. Entonces, el tensor de tensiones, por ejemplo, está basado mediante directamente como un elemento que se podría utilizar en tres componentes, ¿no? Se podría utilizar, por ejemplo, en tres componentes. Decir, por ejemplo, bueno, aquí yo tengo una componente que va a empezar a variar de esta forma, ¿no? Entonces aquí yo tendría esta variación. Dice, el vector tiene dimensión de fuerza por unidad de área y actúa en dirección normal a la superficie, por tanto se llama vector de tracciones, con componentes sobre los tres ejes coordenados, ¿sí? Pero a partir de ahí también nace este concepto que es un poco general, lo que es el tensor de tensiones, ¿no? El tensor de tensiones, por ejemplo, ya está, si yo utilizo, por ejemplo, el tensor de tensiones, aquí podría decir, el tensor de tensiones está expresado como, aquí le voy a colocar, ¿no? El tensor de tensiones. Entonces, este elemento está directamente tomando en cuenta tanto la parte tangencial como la parte normal, ¿no? Que justamente está ahí. Entonces, ¿esto cómo va a ser? Así estaría expresado, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi ecuación? El tensor de tensiones, esta es mi fórmula, ¿no? Este que estoy pintando en verdecito, ese se llama el elemento del tensor de tensiones, que está en función de la tangencial, de la fuerza tangencial, ¿no? Y de la parte tangencial y la normal, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, es para mí, este de acá, este de aquí es tangencial. Bueno, es una fuerza tangencial, ¿no? Y este es otra fuerza normal, ¿no? Entonces, este clave, ¿no? Muy importante esta ecuación. Entonces, si yo analizo en un elemento tridimensional, porque en el plano es muy fácil, ¿no? Tomar en cuenta esos planos tangenciales y normales, pero ¿cómo sería en un plano tridimensional, ¿no? En un plano tridimensional, yo puedo tomar en cuenta ya los componentes, ¿no? Los tres elementos, tanto los componentes X, Y y Z, ¿no? X, Y y Z podría decir acá, por ejemplo, así como este, ¿no? Podemos usar áreas normales a los ejes 1, 2, 3 en una región determinada, por tanto vamos a tener tres normales, como se muestra en la siguiente figura, como es este de acá, ¿no?
Entonces voy a tener 3 normales en los componentes que nosotros necesitamos, ¿no? Claro, también van a estar en sus 3 campos vectoriales, ¿no? Esto sería de esta forma. Así serían los 3 planos que tendríamos que analizar, ¿no? Ahí está, por ejemplo, en el componente 1, la normal 1, 1, 0, 0. En el otro, pues, 2 es 0, 1, 0. En este otro lado, campo 3, ¿no? 0, 0, 1. Pues decía el compañero, por ejemplo, si estoy un vector unitario, si yo analizo, por ejemplo, mi vector unitario, por decir mi vector unitario, ¿no? Si yo solamente necesito X y Y, bueno, pues ese campo unitario va a ser 1,1, ¿no? Pero si estoy en un campo tridimensional X, Y y Z, este campo unitario, ¿qué va a ser? Va a ser igual a 1,1,1, ¿no? Pero allá ahí está expresando de acuerdo a sus esfuerzos normales y a sus esfuerzos tangenciales, porque estamos usando el tema de los esfuerzos o tensiones que se van generando de acuerdo a ese elemento tridimensional, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que aparecen ya directamente lo que es esa variación de la fuerza, por ejemplo, que actúa en tracción, y a partir de ahí nace lo que denominamos nosotros el tensor de tensiones de Cauchy, ¿no? Entonces, a eso denominamos el tensor de tensiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a plantear eso. Eso también ya un poquito les había adelantado y les voy a volver a colocar acá, ¿ya? Bueno, ahí está. Si analizamos en los 3 planos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener directamente el tensor de tensiones, ¿no? Este sería para mí mi ecuación elemental que ahora nosotros vamos a utilizar esto, ¿no? ¿No? O también le podríamos expresar este tensor de tensiones de Cauchy respecto, ¿no? Como son ecuaciones básicas, tenemos que, bueno, vamos a todavía incluir el tema de las ecuaciones de Navier, ¿no? Hay varias ecuaciones que todavía se tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, a partir de ahí es que este elemento ya empieza a dar forma, pero está en función también de lo que es los vectores, tanto tangencial como normal. Hay un estado de tensiones, por ejemplo, que se van a generar, ¿no? Entonces, cada uno de ellos muestra directamente lo que nosotros a veces decimos, por ejemplo, como cosenos directores, ¿se acuerdan, no? Los cosenos directores. ¿Qué eran los cosenos directores? ¿Se acuerdan? O también, por ejemplo, en vez de colocarle T, yo lo podía expresar de esta forma, ¿no? Podía también expresarlo de esta otra forma, mi relación, ¿no? Por ejemplo, acá, podíamos expresar nosotros de esta otra forma. Bueno, en temas de nomenclatura, si hablamos de tensión, de tensiones, este es lo mismo, ¿no? Este es lo mismo, viendo justamente ese elemento, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahí está. Aquí está el 1, 1, lo que habíamos dicho, ¿no? 1, 1, 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 3, 2, 2. 3, 2, 3, 1, 3, 3. Pero si analizo con este componente, hemos dicho que es una un pequeño elemento que tomamos en cuenta nosotros ahí.
estaríamos hablando de esto, ¿no? Esta es mi relación para este elemento que estoy utilizando acá. ¿Sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Tensión, tensor de tensión, el otro está en forma de tensor de tensiones. Bueno, aquí también se podría aplicar de esa forma, ¿no? O le aplicamos con 1, 1, o le aplicamos con X, 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 Y y es XZ, o también podría ser tensión, por ejemplo, de X, XY, XZ, ¿no? Podríamos hacer esa variación también, ¿no? Respecto a esos elementos que necesitamos. Pero a partir de aquí, ya a partir de aquí, pues nosotros podemos ya empezar a ver y analizar justamente cuáles van a ser, ¿no? Porque quiero que ustedes vean los esfuerzos que se van produciendo en cada uno de esos términos, ¿no? Por ejemplo, uno de los conceptos principales es el concepto de lo que hemos hablado, es, por ejemplo, el principio, ¿no? de estrés, dice, de Euler-Cauchy. O sea, en los tres componentes, ahí está una fuerza normal, hay una fuerza tangencial, ¿no? Que en ese cuerpo sólido, pues van a empezar a actuar estos elementos, ¿no ven? Esto lo voy a poner aquí, ¿eh? Para que no se confunda, lo voy a colocar. O sea, todo esto es para este, ¿sí? Y todo esto de acá es para este, ¿no? O sea, lo podemos expresar en cualquiera de esos dos términos. A eso me... ¿Sí? A ver, hagamos ejemplitos de esto, ¿no? Después vamos a ver esto de acá. ¿No? Primero esto más lo vamos a definir. ¿Listo? Entonces, decía que estos términos que estamos viendo acá, respecto a cada uno de los componentes, vamos a tener, por ejemplo, más relaciones, ¿no? Relaciones que se van a ir formando con este, por decir. Ahí. Si yo analizo una pequeña superficie, entonces voy a tener este, ¿no? Ahí está. Entonces, por ejemplo, hay una distribución interna de fuerzas de contacto y la pareja de tensiones en un diferencial de S de la superficie S interna en un elemento continuo, como resultado de la interacción entre las porciones de los elementos, por ejemplo, ¿no? De lo que están ahí continuamente, continuos en este elemento pequeño, pues aparece justamente esa superficie que ya está, ¿no? Hay elementos que entran, hay elementos que salen, o sea, fuerzas que salen, fuerzas que entran en una superficie de volumen, ¿verdad? Normal, tangencial. Entonces, a partir de ahí también aparece otro concepto que se llama, lo que nosotros le hemos llamado, por ejemplo, es este, ¿no? Este, por ejemplo, igual se puede ver que, aquí lo voy a colocar. Ahí, ¿no? Dice, por ejemplo, el vector, ahí tengo una fuerza normal y otro esfuerzo, por ejemplo, aparece un concepto ya diferente, ¿no? Este elemento, el como tau, este es la tensión y aquí está el elemento del tensor de tensiones, ¿ven? El vector, por ejemplo, de estrés dice una superficie interna normal, dependiendo orientado del plano bajo consideración, ¿sí? Puede ser resuelto por dos componentes. Un componente, ahí está, de tensión, normal al plano llamado, y otro componente paralelo al plano llamado cizallamiento. O sea, estamos utilizando ya dos componentes ahí, ¿no? Uno que es tensión y el otro que es cizallamiento. O el tau también le dicen, ¿no? El otro es el sigma
y este otro es el tau. Bueno, está tomando en cuenta dos elementos. Uno podríamos decir nosotros que es de tensión o de flexión, o el otro es de... Cuando hablamos de cizallamiento estamos hablando de corte, ¿verdad? Estamos hablando de corte. Entonces, con eso, ¿qué han planteado, por ejemplo, los dos autores, tanto Euler como Cauchy, han dicho, por ejemplo, bueno, pues la parte de de estos elementos en un plano normal, ¿no? Se podía expresar de esta forma, ¿no? Ahí está. Podríamos expresar nosotros con esto aquí, ¿no? Es decir, ya. Aquí tengo mi componente. Un normal al plano llamado esfuerzo normal, donde esa fuerza, esa derivada total respecto a la fuerza normal, por ejemplo, puede ser respecto a la normal de F o a la superficie, es un área diferencial, ¿no? Y el otro paralelo al plano llamado esfuerzo de cizallamiento. Entonces, a partir de estos conceptos ya empieza a formarse, por ejemplo, lo que son la ecuación fundamental, por ejemplo, ¿no? O el teorema de tensión, de tensiones, o sea, lo que ya les había hablado, ¿no? Que estaríamos hablando con conceptos, por ejemplo, de lo que hemos visto, ¿no? Este teorema va a estar con este de acá, ¿no? El teorema de tensión de Cauchy, pero relacionado al tensor de tensiones, va a estar expresado mediante esta relación. A ver. Este sería, ¿no? La ecuación, este de acá, ¿no? Para que se vea un poquito más grande, ¿no? Ahí está, uno normal, bueno, el otro está en función también de esa relación, ¿no? Ese es el teorema de tensión de Cauchy, tomando en cuenta el tensor de tensiones, ¿no? El tensor de tensiones, ¿cuál es? El tensor de tensiones, justamente, ya habíamos dicho, normal a ese plano, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros podíamos expresar justamente esa relación? Mediante estos componentes de aquí, ¿no? El primero, por ejemplo, este es el vector, el primero del gráfico que hemos visto. Este sería el vector normal, ¿sí? El primero, esa n que ustedes están viendo, para mí es este, ¿no? Todo ese análisis que estamos viendo acá, está representado mediante esta gráfica, ¿no? El vector de tensión que actúa sobre un plano con vector normal n, ¿sí? Ahora el otro elemento, cuando vemos, por ejemplo, podríamos analizar, por ejemplo, en los tres planos, ¿no? En los tres planos podríamos tomar en cuenta ese valor, ¿sí? Con este concepto del análisis que aquí podríamos colocar, aquí, ¿no? Pues en los tres planos podría haber todos, pero multiplicados por su diferencial de área, ¿no? Porque es un pequeño diferencial de área. Pero ahora tensión, esa tensión o esfuerzo, ¿cómo estaría expresado? En tres dimensiones, por ejemplo, en tres dimensiones, está expresado de esta otra forma, ¿no? Ahí. A este lado lo voy a traer para que puedan observar. Vean ahora este otro, ¿no? Este elemento de acá, y ahora para mí es toda esta gráfica, ¿no? A eso se representa. Por eso dice el teorema de la tensión de Cauchy, tensor de tensiones. O sea, los dos componentes, tanto la normal como el otro que es el
tensor de tensiones, ¿no? Ambos ya estaríamos tomando en cuenta en esos dos elementos, ¿no? Componentes de estrés en 3 dimensiones, o sea, componentes del tensor de tensiones en 3 dimensiones. Entonces, a partir de ahí, es que yo también podría expresar, si yo aplico, por ejemplo, ese concepto en 3 dimensiones, podríamos hablar, por ejemplo, de este concepto, ¿no? Aquí está. Si yo hablo en 3 dimensiones,